buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Los nuevos alaridos de los congresistas anticubanos, los cuantiosos fondos generados por Estados Unidos para la subversión contra Cuba, las nuevas acciones del bloqueo y una mirada a la sociedad norteamericana, especialmente a la del sur de la Florida, estaremos haciendo hoy en nuestra mesa redonda informativa Miami, la mafia terrorista y la política anticubana, en la que me estarán acompañando en el panel los colegas Lázaro Barredo, director del periódico Granma, y Reinaldo Taladrid, periodista de nuestra mesa redonda. También estará siguiendo las noticias a través de la internet Aixa Evia, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba. Con ella estaremos compartiendo los análisis durante esta hora y media de nuestra mesa redonda. Hoy en la mesa redonda, el negocio de la droga se ha incrementado desde el estallido de la crisis en la Florida. Miami es la capital del fraude. La campaña republicana ha salido en defensa de su candidato presidencial Mitt Romney. Bueno, esas son algunas de las noticias, de las informaciones que ustedes verán a lo largo de nuestro programa, pero antes de entrar en el tema de nuestra mesa redonda de hoy, vamos, como es habitual, a la sección La Noticia del Día. Tiene que ver con el viaje que acaba de dar a Egipto la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien salió de allí entre zapatos y tomates que le fueron lanzados por las multitudes egipcias que rechazaron su visita a ese país. Hillary Clinton, en su reunión con el jefe de la Junta Militar, ha alentado al mariscal Tantawi a participar en el diálogo político, evitar la confrontación y respetar el proceso democrático. Estamos trabajando, ha dicho la secretaria de Estado, para apoyar el retorno de los militares estrictamente a su rol de garantizar la seguridad nacional. Se reunió con el nuevo presidente, el islamista Mohamed Morsi, que mantiene el pulso con el ejército de recuperar el parlamento que hace un mes el poder militar disolvió. Morsi ha garantizado que respetará los compromisos internacionales de Egipto, pero para ello deberá enfrentarse a la presión de la calle que pide mayor distancia con Estados Unidos e Israel. En Egipto, manifestantes inconformes con el nuevo gobierno despidieron a la secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton, lanzándole tomates, zapatos y botellas de agua a su caravana. Bueno, así están señalando las informaciones, los cables pues hablan del rechazo que encontró desde su llegada al Cairo, carteles que estaban fuera de la sede de la embajada norteamericana y acciones de rechazo a la presencia de Hillary Clinton allí en Egipto. Y Hillary, que siguió su recorrido por el Oriente Medio en Israel, según las informaciones desde Jerusalén, dicen que Hillary se reunió hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y hablaron pues precisamente de la situación de Egipto, de la llamada paz en el Oriente Medio y de la situación con Irán. Según las informaciones, el Estado hebreo ha dicho a través de su primer ministro que rechaza las reivindicaciones de los palestinos de regresar a las fronteras de 1967 como base de las discusiones para cualquier negociación de paz. Y también pues hablaron durante este encuentro entre Netanyahu y Clinton de la situación en Irán. Según dijo la Clinton, pues el presidente Obama cree y el mundo está interesado en impedir que Irán obtenga el arma nuclear. A causa de nuestros esfuerzos para obtener el apoyo de la comunidad internacional, Irán está sometido a presiones más fuertes que nunca y esta presión seguirá creciendo mientras Irán no cumpla sus obligaciones internacionales. Dijo la Clinton que se vive un periodo de cambios sin precedentes y muchos desafíos en el Oriente Medio, por los que Estados Unidos espera continuar concertándose estrechamente con Israel. ¿Qué crees, Lázaro, de esta ira de la Hillary, sobre todo de los tomates y los zapatos que le esperaron en Egipto? En realidad, Randy, es un papel demasiado injerencista en Egipto. Fíjate con los militares y con el nuevo presidente islamista. Y a los dos diciéndole a todo el mundo diciendo lo que tienen que hacer, el papel que tienen que desempeñar. Eso provocó mucha ira en la población, y no solo los tomates y los zapatos. Déjame decirte que ella después un poco que para tratar de aminorar decía que le habían gustado los tomates, que es una lástima que la gente lo desperdiciara de esa manera. No habló para nada, por supuesto, de los zapatazos. Y mira,
menos todavía habló de algo que fue espectacular, porque a lo largo de toda la caravana la gente lo que le gritaba era Mónica, Mónica. En vez de gritar Hillary, Hillary era Mónica, Mónica. Era Mónica, Mónica, recordándole a ella el episodio de la Mónica Lewinsky, ¿no? Mónica Lewinsky y su esposo en la Casa Blanca. Esas son también, bueno, por supuesto, las expresiones populares en medio del descontento, ¿no? Ni de zapatazo ni de Mónica ella hizo ningún comentario, pero bueno, ahí al menos para tratar de menguar el efecto de ese recibimiento a la llegada a Israel, dio esas declaraciones de que le habían gustado los tomates. Bueno, pues como decíamos, esa es la reacción popular a este inicio de la gira de Hillary Clinton por el Oriente Medio. Zapatos y tomates la esperaron en Egipto y un rechazo creciente de la población a la injerencia norteamericana en ese país que está en un proceso de transformaciones incierto, en un momento sin dudas de definiciones importantes para Egipto, y hasta allá se ha desplazado la Secretaría de Estado para dar la receta norteamericana a ese país. Nuestra noticia del día con la que comenzamos hoy, la mesa redonda. La mafia anticubana, representada en el Congreso profusamente por 6 congresistas, entre representantes y senadores, ha estado en las últimas semanas pues acometiendo nuevas acciones contra Cuba, intentando introducir nuevas legislaciones en el Congreso de los Estados Unidos y oponiéndose incluso al más elemental intercambio entre la comunidad cubana residente en los Estados Unidos y su país de origen. El congresista, el representante David Rivera, ha sido uno de los abanderados de esa cruzada anticubana en los últimos meses y durante toda esta etapa de 4 años, de los últimos 2 años realmente, en que él ha sido pues llevado hasta el Congreso de los Estados Unidos. David Rivera ha propuesto una nueva legislación sobre el tema Cuba y así lo estaban reflejando las emisoras del sur de la Florida. Algunas compañías del sur de la Florida que tienen vínculos con Cuba están preocupadas sobre una medida en el Congreso que les prohibiría recibir contratos del Departamento de Defensa Federal si continúan haciendo negocios con la isla. El representante David Rivera, republicano de Miami, insertó esa pequeña cláusula en un enorme proyecto de ley de gastos de defensa que fue aprobado en mayo en la Cámara. La prohibición se aplicaría a todo aquel que haga negocios con países que Washington considere como patrocinadores del terrorismo, entre ellos Siria, Sudán e Irán. Bueno, ya antes de esta ladería había habido un intento en el sur de la Florida por imponer restricciones a las compañías que tienen asiento allí en ese lugar para comerciar con Cuba. Era una ley del estado de la Florida. Ahora David Rivera intenta convertir en ley federal una nueva restricción a ese comercio con Cuba, comercio desde una sola vía. Pero sin duda es parte de todo un entramado que se está dando. ¿Cómo tú ves la posibilidad de avance de esta legislación? ¿Qué factibilidad tiene? ¿O si es una simple maniobra electorera de David Rivera? Es de todo. Yo creo que es de todo eso. Por una parte, la política de esta administración ha sido hasta ahora una de las más estables, con el propósito de el abrazo de la muerte. Hasta ahora ha sido, en la parte del abrazo de la muerte, una de las más estables. En el sentido de muchos viajes, muchas remesas, mucha influencia, cumpliendo, honestamente hay que decir que cuando en el año 2008, en el famoso acto en la Fundación Nacional Cubano-Americana, donde Pepe Hernández lo presenta, Obama dice, si gano, voy a liberar irrestrictamente los viajes y las remesas hacia Cuba. Pero hay una segunda, esa es la parte que siempre se habla, pero hay una segunda frase en esa oración cuando él habla que dice, pero no solo por una razón humanitaria, sino porque ellos van a ser nuestra principal palanca para los cambios, etcétera, etcétera. O sea, está reconociendo, y lo reconoció públicamente desde el principio, que esos viajes eran para usarlos como una palanca en la mentalidad de Washington, me refiero, en la mentalidad de los que estaban proponiendo esa política.
no es que estuvieran pensando en las razones humanitarias, él mismo se vio obligado a decirlo. O sea, desde el principio lo concibieron o lo trataron de concebir. No quiere decir que cada persona que venga tenga una misión concreta de esta política, sino que los que la conciben y la autorizan tratando de que se convierta en un instrumento, que fue la frase que usó Obama en su discurso, de su política para cambiar, como dicen ellos, el régimen en Cuba. Esa es otra cara de la moneda. Pero al mismo tiempo que esto lo ha cumplido, este tipo de ley no es primera vez que entra al Congreso. Y misteriosamente, cuando alguna medida que trata de modificar, suavizar, cambiar un poco la política hacia Cuba entra, rápidamente se detiene, se tranca en un subcomité, no llega al comité, se bloquea. Pero curiosamente, cada vez que una de estas medidas entra, tiene, yo diría, una vía mucho más expedita, mucho más rápida que las otras. Aunque en este caso esta que está proponiendo David Rivera está reflejada en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado. Sí, porque primero se aprueba ahí, después va al Senado, después se concilia, se convierte en ley y va al presidente. Es una ley importantísima, la ley de defensa. Sí, es el mismo truco de siempre, coger una enmienda contra Cuba para, exacto, ponerle una ley importante, puede ser la ley de asignaciones del Congreso, puede ser la ley de defensa, puede ser cualquiera, y así llega un momento en que si alguien se opone a eso, le van a decir, bueno, si usted se opone a eso, no sale la ley esta, que es muy importante para el país. La enmienda Plata, claro, Madrid y la ley Torricelli, que no es ley, ambas surgieron como perchas a la ley de defensa. Ambas. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de ley esta, lo que me viene a confirmar a mí es que el propósito original, central y principal de la política de Estados Unidos hacia Cuba, fíjate, te mencioné el abrazo de la muerte, el discurso de Obama en el 2008, el aumento de viajes y remesas, el aumento de una política, digamos, de no confrontación aparentemente pública, entre comillas. Pero cuando tú llegas a una ley de esta, si empieza a pasar y a pasar y a pasar, y se aprueba, me confirma algo, que coexisten no, que lo que es prioridad todavía en el diseño de la política de Estados Unidos hacia Cuba es el famoso documento del año 60. Ahogar a Cuba por escasez, miseria, hambre, para que los cubanos se rebelen contra su gobierno. Eso sigue siendo la prioridad. Y cada vez que hay una multa, una sanción nueva, una medida nueva, va en esa dirección. Y eso a nadie se opone. También en el Congreso hay mucha gente que cada vez que entra una medida de esta ni se la leen. Todo lo que sea contra Cuba es bueno. Es bueno porque es contra una dictadura, toda esa retórica. Aunque sus distritos no tengan votantes cubanos, aunque no sepan, posiblemente mucha gente le pregunte al asesor le diga, es una medida para reforzar el embargo contra los Castro. Ah, perfecto, está bien, adelante. A pesar de que en este caso pueden afectar a grandes compañías que tienen alguna manera de comercio con Cuba, pero que a la vez reciben beneficios importantes de sus relaciones con el complejo militar. Ahí es donde viene el toquecito de folclore que le da un personaje como David Rivera. Quizás otros con más experiencia, primero se buscan un copatrocinador que sea un hombre respetable, republicano, conservador o demócrata conservador, para que no sea del solo. Tratan de que no afecte intereses de Estados Unidos con terceros países, pero esta yo le diría que es la parte ya folclórica que le aporta David Rivera, de buscarse un rollo con Brasil, con el otro, con cualquier compañía. Con las compañías agrícolas que tienen alguna relación con Cuba. Y ahí viene el último elemento. Y por eso te decía que en mi opinión es de todo un poquito. El último elemento que tú mencionaste es año electoral. Nada que pase, cualquier cosa que pase en Estados Unidos en este año, nadie, ningún político deja de pensar en elecciones. Imposible que no pueda pensar en elecciones. Y David Rivera está pensando en su distrito, está pensando en serios problemas que va a tener en el distrito si no lo arrestan antes de las elecciones. Está pensando en el % de votantes que son llamados de línea dura, que apoyan todo lo que sea contra la revolución y contra Cuba, cualquier medida, y posiblemente él esté aspirando a que, aun que la medida no pase porque afecte intereses de Estados Unidos con terceros países,
sí le sirva para su distrito. Y así es como funciona la falta de seriedad o la politiquería en estos casos. Porque una política seria de cualquier gobierno que se respete es definir una política, sea la que sea, pero hacerla cumplir. No que estén esta gente jugando con la política exterior del país, subordinándola a mezquinos intereses electorales de distrito. Y entonces ahí, por eso mi respuesta era que sí, yo creo que tiene un poco de las 4 cosas, de las 3 que tú me mencionaste, y de la original del bloqueo, de ahogar a Cuba, y que Cuba, miseria, escasez en Cuba, más, para que la gente se subleve. Creo que está en el documento original del año 60. Esa es mi opinión, yo creo que tiene de las 4 cosas. Ahí incluso Lázaro, hay elementos que me parecen también interesantes, y me gustaría escuchar tu opinión, porque hay muchos que se preguntan cómo obligará esta ley al Departamento de Defensa a seguirle los rastros a todas las compañías que puedan tener algún negocio con Cuba. Y por el otro lado está la opinión de John Kabulich, que es miembro del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos y Cuba, que ha dicho que como contribuyente agradecería mucho más si el señor Rivera dedicara sus esfuerzos a asuntos del presupuesto que a esta ley, a este proyecto de ley que está proponiendo. Vamos a poner a los oyentes y televidentes en situación. David Rivera no tiene nada que ver con Cuba. David Rivera no nació en Cuba. Apenas sabe hablar español. No ha venido nunca a Cuba, no nació en Cuba, es hijo de padre cubano, nació en 1965. No está, se especula que nació en Puerto Rico y lo inscribieron en Nueva York, o que nació en Nueva York. Esa es la realidad. O sea, este hombre no tiene nada que ver ni con las playas, ni con nada tiene que ver con nuestra vida, más allá de la politiquería. Yo siempre he dicho que desde que este personaje surgió a la palestra pública, y no lo estoy diciendo por... Primero como congresista federal, como congresista estadual ahí en la Florida. El estado de la Florida. Yo estoy persuadido que alguien copió aquí en el ICRT, el programa ese de San Nicolás del Peladero, y se lo llevó para allá, y no estoy exagerando, lo voy a explicar por qué. Y él se comporta como Plutarco Tuero, esa es la verdad histórica. Fíjate, este muchacho tiene 2 acusaciones graves, incluso de corrupción, de raquetismo, tiene varias cosas. Después de eso vamos a hablar un poquito. Y entonces presenta esa ley, pero como se imaginarán, no puedo hablar aquí como hablamos los cubanos, pero hizo algo inaudito. Él presenta el tema no atacando directamente a Cuba, él presenta el tema blandiendo el elemento de la politiquería yanqui, que es el miedo al tema del terrorismo. Y entonces lo que mete es a los países que están dentro de la lista del terrorismo, y entonces mete esa percha desde ese punto de vista para tratar de comprometer, porque como hay intereses que están vinculados, si bien está eso que decía Taladrí de la teoría del abrazo de la muerte, aunque esta corriente de la mafia es a pulso, esta no es el abrazo de la muerte. Pero son enemigos de Obama, políticamente, y del grupo que sustenta esa teoría. Esa es otra cosa que se repite. Exacto. Entonces, esta gente lo que han hecho es tratar de neutralizar a esas personas que están por buscar una política distinta a la política de agresión y de confrontación permanentemente. Y entonces es lo que ha hecho inteligentemente. Ahí está Marco Rubio, ahí hay varias, Bonmenini, ahí si no hay Partido Demócrata, republicano, ahí todo el mundo es la política contra nuestro país, los cañonazos directos, no el abrazo de la muerte. Entonces se pusieron de acuerdo para presentarla de manera tal que no fuera una cuestión directa contra Cuba. Ahí sale Siria, Irán, la lista es bien reducida: Siria, Irán, Cuba y Sudán, según la lista que ellos tienen de terrorismo. Y entonces, como no tiene nada que ver con Cuba, metió la otra percha, la otra ley que ha tenido también sus expresiones, que es la ley que quiere modificar la ley de ajuste cubano, la ley de ajuste cubano, con el interés de perjudicar a las personas
que viviendo en Estados Unidos vienen aquí después a ver a su familia, a la reunificación familiar, etcétera, etcétera, y tú estás imponiendo condiciones de manera tal que esa gente tengan que hacerse ciudadanos norteamericanos y después entonces, como son ciudadanos norteamericanos, no pueden recibir los beneficios de venir al... El objetivo real de eso es con el pretexto de las contradicciones y el fariseísmo que de verdad tiene la ley, claro, es meterle miedo a esa comunidad. Atacar los viajes a Cuba. Claro. El objetivo real es atacar los viajes a Cuba. Exacto. Usando de pretexto el fariseísmo real, que tiene la ley. Es curioso que sean esta gente los que lo saquen ahora, que tiene la ley de ajuste. Una ley que han defendido siempre el sector del Congreso anticubano, claro, y que lo que hace es que privilegia a esa migración ilegal por sobre las otras. ¿Qué tipo de refugiado político es ese que regresa a su país de origen? ¿Qué tipo de persecución política después que se han llenado editoriales, reportajes, tinta, etcétera? Huyó de Cuba, escapó de Cuba, huyó de Cuba, escapó de Cuba. Esa es una contradicción. Lo que pasa es que el objetivo real no es ese. El objetivo real es al contrario, porque acuérdense que Romney habló. Ellos no piden derogar la ley, sería lo que sería honrado en ese exacto, país. Lo que piden es utilizar la ley para esa contradicción para evitar disminuir el número de viajes a Cuba, atacar los viajes a Cuba después que se pasen hablando de la familia. Perdón, dije Romney, acuérdense que Gingrich en la campaña, y no se extrañe que esto vuelva a aparecer, habló de extender que a todo el que intercepte en alta mar le den entrada en Estados Unidos, que es otra violación, sería otra violación mayor todavía de los acuerdos migratorios. Gingrich habló de eso en Miami, en las primarias republicanas. No se extrañen que después, cuando la campaña coja su calor de verdad, después de septiembre, en el equipo de Romney aparezca esto de nuevo. Por tanto, es una gran hipocresía usar eso para atacar de verdad los viajes a Cuba, atacar a la gente que viene a ver a su familia, impedir que vengan, demorar más los viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosita, Lázaro, de la ley de la lista de países terroristas. Cuando se empezó a incluir a Cuba en esto, y cuando cogió su apogeo después del 11 de septiembre, la inclusión de Cuba y todo aquello, yo recuerdo que alguien decía, bueno, pero ¿en qué perjudica? Bueno, el problema es que al estar en esta lista, eso es lo que permite, lo que está haciendo ahora, y se ha hecho otras veces ya. No. Este proyecto de ley es contra los países que están en la lista de países que patrocinan el terrorismo. Y entonces, no se dice que es Cuba, se dice es para todo, pero todo el mundo sabe que la medida va dirigida hacia Cuba, porque ninguna empresa Sudán está construyendo nada en el sur de la Florida y tiene negocio con... todo el mundo sabe que es con Cuba. Ahí están siguiendo las empresas, no las grandes empresas, en realidad las grandes empresas que puedan tener, que están en procesos inversionistas, por ejemplo, compañías vinculadas a la prospección del petróleo, a inversión Odebrecht, por ejemplo, que ha sido una de las más atacadas, que está o las que tienen que ver con el sector agrícola, o las que tienen que ver, no las medianas y pequeñas empresas que tienen que ver con el comercio, sino las grandes empresas farmacéuticas que están interesadas, o sea, lo que quieren es buscar una manera de echar el miedo, porque imagínate tú, si ahora la empresa suiza, al banco suizo le ponen una multa de $100 millones, entonces es una espada de Damocles que tú tienes permanentemente y tú dices, oye, no me quiero meter en esa confrontación, no vale la pena, para mí no vale la pena esa confrontación. Sí, pero a los agricultores sí les puede afectar. Gente que le vende alimento a Cuba por el resquicio ese que se aprobó de la venta de productos agrícolas, puede ser que los afecte, porque a lo mejor hay alguna compañía que le vende productos a Cuba, pero tiene un contrato para suministrar el Departamento de Defensa para suministrar. Eso es lo que tratan de meterle miedo a esas grandes compañías con el tema de sus contratos para defensa, que son más grandes, por supuesto. Ya eso se aprobó en la Cámara de Representantes. Pero no en el Senado. Ahora están haciendo lobby, tanto Rivera como Menéndez y otros, entre ellos la Loba Feroz, están haciendo grandes lobbies dentro del Senado para tratar. Pero ¿dónde es más difícil? Ese es el problema. Ahí es más difícil. ¿Quién se va a poner? Un senador que le digan, esto es una ley contra los países que patrocinan el terrorismo. Entonces, ¿con qué argumento tú te vas a poner? Ahí lo más difícil está en el hecho de que estamos hablando de la ley de la defensa, la que tienen intereses muchos senadores, porque sus distritos electorales, donde ahora también varios van a las elecciones, pues el tema ese de contratos militares tiene todo el mundo quiere que pase esa ley siempre pasa. Exacto. Esa no se traba nunca, pero el problema es que ¿qué tendría que hacer un hombre decente? Decir, un momento, lo que Cuba no tiene, ¿qué razón tiene Cuba para estar en esta lista?
O sea, yo estoy de acuerdo que al que patrocine el terrorismo se le penalice. Pero explíquenme por qué Cuba está en esta lista, que es lo que no pasa. ¿Quién va a decir, quién va a preguntarse por qué Cuba no está en esa lista? Que es lo que cabría ahora, pero cuando llegue esa lista, bueno, esto es una medida contra los países que están en la lista. Y en eso de meter miedo, Lázaro, la loba feroz y la arroz también anda en estos días bastante activa, ¿no? Bueno, ya esta mujer, imagínate, bueno, por algo le decimos que es la loba feroz, porque esta mujer es el odio recalcitrante contra todo lo que huele a revolución cubana, y eso es histórico, aquí lo hemos visto tantas veces, pero ahora esta mujer, fíjate, que ignora completamente lo que está pasando en su propio estado, como es el hecho de este asunto de la epidemia de la tuberculosis, que sí está desatendida, con un gobernador que ha clausurado el hospital que atiende eso. Había no sé qué cantidad de muertos ya, 99 personas contagiadas, ya enfermas agravadas, 3.000 personas posiblemente contagiadas, solo en el estado de la Florida, porque en Estados Unidos hay muchos más. Esta mujer ha tomado entonces desde su cargo, fíjate cómo es una violación ética, de su cargo como presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara. Ella entonces empieza a promover para impedir que los norteamericanos, porque al final de la jornada todo este cuento de camino es para tratar de evitar los contactos, esos contactos pueblo a pueblo que se ha hablado tanto, es para evitar que los ciudadanos norteamericanos vengan a Cuba. Entonces es meterle miedo con el foco este que se nos presentó ahora en Manzanillo con el cólera, y entonces tratar de inducir al miedo desconociendo una realidad que yo creo que es la quinta esencia de todo. Está bien, hemos tenido este problema como le puede pasar a cualquiera, sobre todo porque este es un país que está abierto de gente que entra, sale, y estamos obligados permanentemente a tomar medidas extraordinarias desde el punto de vista de la seguridad de la sanitaria. ¿Y qué prueba más ha dado Cuba? Que fue capaz de erradicar o por lo menos de contener, y fíjate cuántos meses hace, no hay casos de cólera en Haití, por ejemplo. Y sin embargo para Haití la loba feroz jamás ha emitido ningún comunicado, ni para otros países de África donde nosotros mismos hemos estado trabajando por evitar la propagación de esa enfermedad, y todo el mundo sabe que tenemos aquí centros de investigación trabajando en función de buscar una vacuna, etcétera, etcétera. Y sin embargo esta mujer ha utilizado, ha manipulado, tratando de influenciar contra el turismo de Cuba y contra el viaje de la comunidad cubana en Estados Unidos a Cuba, y sobre todo los norteamericanos, que es lo que más ella quiere evitar, porque en el fondo, Randy, la historia de esto es que hay que evitar que venga a Cuba por una realidad. Nosotros podemos tener problemas y no lo ocultamos, pero fíjate, todo ciudadano norteamericano que llega a este país se encuentra un país totalmente distinto al país que le han contado durante muchos años. Totalmente distinto. Y todos regresan impactados de que hay que cambiar la política. Y por eso quieren evitar a toda costa y a todo costo que haya cualquier relacionamiento de grandes sectores de la sociedad norteamericana con la vida nacional cubana. Y no solo eso, acaba de escribir ahora un artículo en el Nuevo Herald y en el Miami Herald hablando de la amenaza iraní, y que la gira de los dignatarios iraníes por América Latina, Cuba, Bolivia, Venezuela, etcétera, eso es una amenaza directa a los Estados Unidos. Antes de hablarte un momentico de eso, porque hay que hablar también de lo que dijo Obama de Venezuela hace poco, hay que mezclarlo con eso. Yo quiero hablar de este caso, ejemplo del cólera, para ilustrarle a la gente el fariseísmo, la manipulación de lo que son los medios de hoy. Hay que ver los titulares en los programas de televisión, de radio, de prensa escrita, radial, en el sur de la Florida, sobre los casos de cólera en Cuba, y compararlo con la cantidad de tiempo y espacio radial, televisivo y escrito que le dedicaron a la muy seria epidemia de cólera en Haití. Pero es más, en el 2010, si no me equivoco, estoy apelando a la memoria, hubo cólera en el estado de la Florida. Y no allí hubo algunos casos de cólera, como le puede pasar a cualquiera. Y no le dedicaron ni tiempo. Pero voy más allá, el CDC
que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, una institución muy seria para todo tipo de epidemia, se contactó con la autoridad de la Florida sobre este tema de la tuberculosis. E ignoraron eso olímpicamente los medios del sur de la Florida. Olímpicamente. Y es una realidad local. O sea, están ignorando un problema local interno para dedicarse a problemas externos. Pues si a alguien le resulta conocido el teorema dichoso, para que vean el fariseísmo que hay con toda esta cosa en la prensa esta del sur de la Florida. Y esto es una oportunidad, yo creo que no debe pasar inadvertida ni olvidada para los que estudian, los profesores, los teóricos, este tema de cómo una noticia se silencia absolutamente, no se sabe cómo en casi todos los medios se ignora, y otra se potencia a titular, y es prácticamente lo mismo. Estamos hablando de una epidemia. Yo pienso que esto no debe pasar inadvertido. Gracias, hasta ahora. Desde el 30 de julio al 13 de agosto, la mesa redonda se vestirá con traje olímpico, con emisiones lunes, miércoles y viernes dedicadas al análisis de los principales acontecimientos de los Juegos y la actuación de los deportistas cubanos. La sección de la esquina se transformará en la esquina olímpica. Tendrá emisiones diarias de lunes a viernes con valoraciones de reconocidos entrenadores y glorias del deporte cubano sobre el mejor momento de la jornada competitiva del día, seleccionado por los lectores del portal digital Cuba Debate. Acompáñenos durante los días olímpicos en la mesa redonda. Bueno, pues las Olimpiadas estarán también aquí en la mesa redonda. Mientras tanto, por supuesto, el análisis de la Florida nos lleva, y de la política anticubana, nos lleva también a dos elementos consustanciales de esa maquinaria que significa la contrarrevolución, la industria del mal, como le ha llamado Francisco González Jaruca. David Rivera, el mismo que ha estado impulsando las legislaciones, primero en la Florida, después en el Congreso Federal contra Cuba, ha estado bajo investigación en los últimos meses por casos de corrupción política. Sin embargo, él dice que la Fiscalía norteamericana lo está acosando. El congresista David Rivera declaró que la Fiscalía lo había tratado de chantajear. Rivera aseguró en una declaración lo siguiente: para justificar el despilfarro de dineros de los contribuyentes en una investigación sin fundamentos, la Fiscalía Estatal me ofreció no continuar dicha investigación a cambio de que yo admitiera violaciones menores en mi campaña estatal. Igualmente, la Fiscalía me solicitó dinero para solventar la situación. Inmediatamente me rehusé a ser parte de este indignante intento de intimidación y extorsión hacia mi persona. Bueno, así dice David Rivera, pero lo cierto es que ha estado en titulares en los últimos meses en los periódicos, sobre todo de la Florida, por estos casos de corrupción, y lo han convertido prácticamente en eso de que tú hablabas, Lázaro, en el Plutarco Tuero de la política del sur de la Florida. Casos y casos de corrupción. Realmente hasta perros hay por el medio, creo, en el caso de corrupción, ¿no? Fíjate que esto cuando decimos que es mafia, no estamos mintiendo, no es una cosa, no es una etiqueta que le pongamos a esta gente, es que es mafia. Este es un marañero, es un malandro, como dice el tocayo mío Fariña, periodista que escribió una columna de opinión sobre David Rivera. Pues fíjate, David Rivera estuvo sometido a una investigación por corrupción durante 18 meses, tanto por la Fiscalía como por la Policía Estatal de la Florida. Y efectivamente hay pruebas de que desvió dinero de lo que le dieron para la campaña electoral, que desvió ese dinero, y misteriosamente hay $50.000 que no aparecen, y la madre recibió un cheque de $50.000 para un negocito que tienen ahí, que después voy a hablar de ese negocito si tú quieres, y una amiga íntima de él, aunque el duende dice mucho que hay que buscar una novia para David Rivera, porque él le están incorporando una mujer para su campaña electoral, porque como siempre anda solo entre amigos, de que hay que buscarle una mujer. Y entonces es algo serio, porque se ha hablado en la prensa de Estados Unidos. No estoy aquí propagando difamación ni mucho menos,
lo dice la prensa y lo han sacado en fotos y lo han tratado de... Pero él le dio a esa amiga, una amiga que fue con él a una fiesta, le dio $25,000. O sea, es muy coincidente que en la investigación hay $50,000 extraviados y la madre recibe un cheque de él por 25,000 y la amiga otro cheque por 25,000. A buen entendedor, pocas palabras. Y entonces, de buenas a primeras, una cubano-americana fiscal que tuvo que ver en el proceso de los 5, la Rundle, no me acuerdo, Catherine Rundle, sí, estuvo cuando de hecho sobre todo también de Lian. De Lian, estuvo vinculada a eso. De buenas a primeras, retira la acusación en el momento en que él se pone a plantear el tema de los dos proyectos de ley, estos que estamos hablando en estos instantes, es decir, el proyecto de ley de la ley de ajuste cubano y la enmienda que al presupuesto de la defensa. Y de buenas a primeras se lo retiran, con lo cual para mí es más que evidente que hay una presión de la mafia ahí terrible. Antes había pasado también por otro fantasma, que es una empresita que hizo a nombre de la madre también, que se llama Milenio, la empresa, que gastó unos cuantos billetes, dinero también de los contribuyentes para las campañas políticas, y de nuevo volvió a escudarse en los temas de la política de ataque contra nuestro país, en el estado de la Florida, porque él tiene que ver bastante con leyes que se han adoptado que hacen que nosotros reafirmemos que Miami indudablemente es una república bananera independiente, porque adopta decisiones que contradicen la política exterior de Estados Unidos o se van por encima de ella. Y entonces, a propuesta precisamente de este hombre que era diputado estatal, como tú decías, es decir, estamos en presencia de una persona realmente con serias denuncias de violaciones éticas y morales en el seno de la política norteamericana, y sin embargo, por eso Lázaro Fariña decía que este era un hombre especialista en malandraje, porque fíjate todas las cosas que hace y siempre se ponen de acuerdo los mafiosos y hacen ofertas que no se pueden rechazar, y una de las ofertas es que quieren llevar a este hombre de todas maneras al seno de la política, a pesar de todas las cosas estas que se le han estado planteando. Los presidentes norteamericanos, cuando están en problemas, se van a una guerra. Los mafiosos de la Florida, cuando están en problemas, entonces se van a la política anticubana. Exacto, leyes contra Cuba, que inmediatamente encuentran en el seno de la política yanqui, tanto en Miami como en la gran política de la extrema derecha norteamericana, encuentran inmediatamente apoyo. Y este es el caso de David Riverita, como le dicen sus amigos ahí en la calle 8. ¿Y no estaba vinculado también Taladería, un rollo de negocio el sinódromo de... Sí, este es el cuento de la empresa, cuenta de la empresa Milenio, que estaba en el negocio de las apuestas y los perros. Honestamente, en el Congreso de Estados Unidos hay una lista larga de congresistas con problemas legales. Bueno, hay 160 ahora vinculados a determinados... que tienen distintos tipos de problemas legales. Lo interesante en este caso, o lo novedoso, es investigar qué pasa con esos problemas legales, el vericueto que toman esos problemas legales. Porque hay algunos que han tenido que defender su caso duramente, sean inocentes, algunos han sido inocentes, en comisiones de ética, etcétera, etcétera. Hay otros ahora, mira, yo me pregunto, los mismos detalles que reveló el nuevo Herald, de todo esto que está hablando Lázaro, de las 4 investigaciones que tenía, etcétera, se discutirán públicamente en el distrito de David Rivera en la campaña por parte de su rival, o no, o entonces vendrá, lo primero es el sistema y dirán, ya la fiscalía desestimó la acusación, por tanto no. ¿Pasará eso en el distrito? Me pregunto. Y no es una prueba de eso, de que es un solo partido, de que el sistema, ahí podemos tener una prueba. Si eso pasa, puede ser que no, puede ser que el rival se sienta que va a volver a perder y entonces diga, bueno, voy a ir con todo lo que me queda y saque todo eso.
Pero yo diría que es más interesante ver cómo la prensa maneja eso, cómo se maneja una campaña política, cómo la fiscalía llega a este tipo de decisiones. ¿Quién le pregunta a la fiscalía por qué decidieron desestimar? Que si son suficientemente fuertes los hechos que dicen que derrumbaron, es la palabra que se usa, las acusaciones contra David Rivera. Porque realmente que congresistas estén en esto ya no es, desgraciadamente yo creo, ha dejado de ser noticia. Pero lo que sí es noticia es de estas cosas, que es de las que menos se habla. Y vamos a ver qué pasa con David Rivera. Hay quien dice que los otros ya lo consideran un caso perdido. Me refiero a los de Avalar, Ileana, etc. Lo han dejado Hay quien dice eso. Yo no lo creo, honestamente. Mira, ahora mismo Ileana está ante un rollo que nadie habla en la Florida, para que tú veas que es una mafia. El marido de Ileana, el que le golpea, el que los indios Mikosuki. Ahora los indios le estafó por procesos legales, unos dicen 20 millones, otros dicen 50 millones. El hecho es que es una fortuna lo que le estafó. Él a los indios Mikosuki. Él a los indios. Hay una acusación por estafa, y de eso en la Florida no se habla ni media palabra. Y tampoco se habla mucho todavía, no he visto casi nada del proceso que le tienen a los Mascanosa en España por la Telefónica Sintel. Eso es muy interesante, porque primero es un proceso viejo. De eso hablamos aquí. Ese es un proceso viejo de los 2000. donde el señor Felipe González Márquez, expresidente del gobierno español, representante del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, negoció venderle Sintel, una telefónica española, a Mastec, la compañía del grupo de la Mascanosa. Ese acuerdo se logró con Felipe, y en la transición, en la primera victoria de Aznar, se negoció esto, de que cómo no, ya Aznar se había movido en el avión de la familia Mascanosa, ¿no es así, Lázaro? Por todo Centroamérica. Había recibido dinero, se había creado una especie de, el equivalente de un PAC americano, Political Action Committee en España, para darle dinero a la campaña de Aznar, y ese acuerdo que se había logrado antes lo asumió la administración Aznar y acabaron comprando aquello. Aquello fue un gran fraude, e incluso los trabajadores fueron a la calle a una huelga, creo que fue en una de las principales avenidas de Madrid, y eso está grabado. Pero lo curioso es lo siguiente, imagínate. Están imágenes de las huelgas, de la permanencia de las personas de Sintel en aquellos momentos. En Madrid, en las calles. ¿Cuántas emisoras del sur de la Florida pasaron eso? ¿Qué cantidad de tiempo le dedicaron a este tema? ¿Dónde está la investigación profunda periodística del fraude famoso de Sintel, que había sido un escándalo? En los gobiernos de Aznar eso se silenció. Yo no sé, Lázaro, tú dirías un periódico, tú dirías un sitio, a lo mejor ustedes tienen más información que yo, pero yo creo que eso se silenció en los grandes medios durante la época de Aznar. Así mismo fue. Así mismo fue. Entonces, ahí tienes otro ejemplo del papel de los medios en este caso. Y ahora en la Florida no se habla del proceso que está abierto, salió una leve información y más nada. Claro, acuérdate qué pasa. La familia Mascanosa, en términos de estas luchas políticas, es la más cercana a esta administración demócrata. La familia Mascanosa vio bloqueado su acceso a la Casa Blanca de Bush en los 8 años por razones históricas de la traición que Jorge Mascanosa padre le hizo a Bush padre en la campaña del año 92, cuando ya se sabía que Clinton iba a ganar, y decidió apoyar a Clinton. Y en aquel momento le dijeron, si llegamos a la Casa Blanca algún día no vas a acercarte ni a 1000 kilómetros de distancia. Y efectivamente, cuando en el 2000 otro Bush llegó a la Casa Blanca, la familia Mascanosa quedó excluida y no se acercó. Entonces, esta familia Mascanosa ha bombardeado a grupos que reciben dinero del gobierno federal, y el resultado ha sido que lo están recibiendo ellos para la subversión en Cuba. Estoy hablando ahora del dinero federal. Y también, recuerden que se produjo el cisma del famoso CLC con la fundación. Se separaron, entre otras cosas, por estas razones. El CLC fue el que tuvo todo el acceso a la Casa Blanca de Bush en estos 8 años. Entonces, no cabe duda que ahí hay luchas también, hay enfrentamientos por obtener dinero del gobierno, por obtener favoritismo del gobierno, No nos vamos a Sintel, vamos a regresar a Sintel, porque yo creo que hay cosas de Sintel que no vamos a decirle. Pero te quiero decir que ese es el contexto, no se puede obviar a la hora de analizar por qué algo aparece o desaparece. Son los que están y los están atacando. Ellos han atacado
han sido uno de los principales destinatarios de la última repartición de dinero del gobierno para la subvención en Cuba, a costa de que ellos le hicieron informe de la corrupción que había en tal grupo, en el otro, etcétera, que estaban más ligados al CLC. Y ahora, no te extrañe que como estas cosas responden, estos son los intereses reales que después se reflejan en los titulares de los periódicos. Hay que ver después lo que está detrás. El tema del dinero, de eso me interesa después hablar un poco. Pero de Sintel, Randy, tiene una gravedad mucho mayor, y yo discrepo de ti. Yo no creo que es que le estén haciendo ajuste de cuenta. Ellos tienen un serio problema, la familia Mascanosa. El tema comercial. Yo tuve la posibilidad de reunirme en el 96 con muchos trabajadores y dirigentes sindicales de Sintel, porque había ido a Madrid a varias conferencias y a presentar el libro nuestro de el Chairman. Tengo por aquí unas declaraciones del secretario del sindicato que está recordando esa conferencia, que les abrió la mente, porque esta familia de Mascanosa y sus hijos, sobre todo el Santico, como lo digo yo, Jorge Monsanto, empezaron inmediatamente a tomar medidas de represalia contra los dirigentes antisindicales y votaron. En la primera, Sintel tenía cerca de 5.000 trabajadores, en la primera vuelta votaron 1.000 y pico. Ahora fíjate, el arreglo de Sintel es un arreglo, la política es algo serio. El arreglo de Sintel es que Felipe González pacta con Aznar, esa es la verdad histórica, pacta con Aznar, facilitarle a Mascanosa, estando en el gobierno Felipe González, facilitarle a Mascanosa la venta de Sintel, que es una empresa de una gran corporación telefónica. Sintel tenía un capital de trabajo de cerca de 500 millones de euros y se la vendieron a Mascanosa por 29 millones. 500 millones era el capital, una empresa donde incluso el propio Estado español había invertido dinero. Y entonces Felipe González se la entrega a Mascanosa, que sobre todo Mascanosa quería hacer una fundación, un lobby en el seno de la política de España, porque ya ellos estaban pensando en lo que vino después, que era la posición común, vincular a Europa en contra de toda la política contra Cuba. Y entonces, Randy, viene el problema de que aceptan el pacto a cambio de que a Felipe no le saquen el rollo del GAL. ¿Qué cosa era el GAL? El Grupo Antiterrorista de Liberación, que crea el propio gobierno socialista de Felipe González y el Ministerio del Interior, que después cuando asumiera. O sea, que eso quedara ahí porque el GAL fue un órgano paramilitar de ese gobierno para combatir a ETA en el País Vasco. Y hicieron matanzas en bares en medio, al tema de ETA y el País Vasco. Y ahí se aplicaron procesos extrajudiciales, eso está documentado, y eso se ha hablado, ahora se ha silenciado, pero de eso se ha escrito bastante, y nunca se investigó. Todo el mundo llegó al pacto de silenciar eso, el PSOE y el PP. Esa es la verdad histórica. Y uno de los pagos fue a cambio de eso, Felipe, como a Aznar le iba a ser más complicado, le entrega a Sintel. Sintel es una empresa que tiene, te insisto, un capital de trabajo de 500 millones de euros y se lo venden a Mascanosa por 29 millones a pagar en 3 años. Y que no se pagó. Esta gente se llevan, hacen una serie de rejuegos, mafia al fin, se llevan eso para la bolsa de Nueva York y con las acciones de Sintel recaudan 300 millones de dólares y nunca pagaron los 29 millones. Y llevaron entonces a la quiebra a esa empresa, que era una gran empresa o una mini empresa transnacional, porque tenía filiales en muchos países de América Latina, y la quebraron. Mastec no tenía capacidad realmente competitiva. La Mastec, que es la empresa de los Mascanosa, de los Mascanosa, no tenía capacidad competitiva al lado de esta Sintel, y la quebraron y han dejado
cesantes a casi 2.700, creo, trabajadores que ahora están en un proceso judicial. Llevan años ya en ese proceso. No, están desde el año 96 en este proceso. Llevan años. Están haciendo una demanda de 300 millones de dólares para resarcirle al Estado y a los trabajadores, y un proceso penal que se ha suspendido hasta el mes de noviembre, donde están pidiendo incluso la extradición de los dos hermanos, los dos hijos de hermanas Canosa, porque no se presentan al proceso judicial, y en ese proceso judicial en Madrid le están pidiendo a ambos 5 años de privación de libertad. Esa es la verdad, y de eso sí, lo que se habla es ligerito. Pero por eso, ¿cuál es el misterio del silencio en todos estos años? Lo que yo preguntaba, ¿cuál es el misterio del silencio? En Miami, cuando es un caso, es un caso que tiene, mira, bolsa, valores, acciones, dos gobiernos políticos de partidos diferentes, un grupo, tiene Centroamérica, tiene los viajes de Aznar en el avión de Marcanosa por Centroamérica, mira todos los ingredientes que tiene para que sea una tremenda historia periodística hablando. Porque tiene que salir a reducir todo el escándalo que vincula a Aznar y a Felipe González con la cantidad de basura que no le interesa en la política de España, y no quieren hacer eso. No le interesa a los medios de Miami, no le interesa el Grupo Prisa en España, y no le interesa, por supuesto, a los que están en el ámbito político. Silencio también sobre todas estas cosas, porque tiene que ver con demasiados intereses, porque acuérdate que ellos estaban bastante cuando decimos silencio, no es que aparezca una noticia en una página, es la cantidad de titulares, cantidad de tiempo, de espacio, etcétera. Porque sí, te pueden decir que apareció una notica en la página 3A del día tarde del periódico, eso sí, eso puede que esté ocurriendo o haya ocurrido, pero me refiero cuando yo silencio a eso, a la intensidad, lo mismo. Y los GAL no existieron por 2 meses ni 3 meses, del 83 al 87, y tienen unos cuantos muertos. Y hay libros que se han escrito ahí fuera del sistema, como dicen, sobre esos temas. Pero ya que están hablando de titulares y de noticias, les propongo entonces ir hasta la sección de internet. Ahí Saedia ha estado siguiendo las informaciones y nos tiene detalles que tienen que ver con la mafia anticubana, con la política en el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y estamos ahora en la sección de internet en la mesa redonda. Sí, gracias Randy, buenas noches. Bueno, por estos días salía publicado un titular que a los cubanos nos sorprendió, porque en el sentido de cómo Estados Unidos, como decía Taladrí y Lázaro, manejan la información hacia el mundo, y el titular es el siguiente: Estados Unidos busca romper censura tecnológica en Cuba, y se informaba que el Departamento de Estado de Estados Unidos está aumentando el financiamiento hacia la parte tecnológica en sus programas de 20 millones para promover la democracia en Cuba, con la esperanza, dicen, de expandir el flujo de información libre de censura, a pesar de las fuertes objeciones que hace el gobierno cubano. Y según decía Mar López, viceadministrador asistente para América Latina y el Caribe de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, en espíritu y en dinero hay un repunte en los gastos de tecnología para aumentar el flujo de información. Y decía que es contradictorio, porque precisamente hace poco tiempo que a través de Cuba Debate se hacía la denuncia que una vez más Estados Unidos nos bloqueaba en internet el servicio, por ejemplo en este caso de Google Analytics, y cuando se le pedía cuentas a Google, Google respondía: los cubanos deben abstenerse de usar servicios de internet si Estados Unidos así lo decide. Dice, a pesar de que Google Analytics es un producto gratuito que funciona desde la red y no necesita ser descargado por los usuarios, un vocero de la transnacional de internet ratificó la exclusión de este servicio para los cubanos, y que el bloqueo en internet para la isla está definido en las sanciones que por más de 50 años impuesto a Estados Unidos de esa nación. Google afirmó que la instalación de esta nueva traba técnica que impide el uso de Google Analytics dentro de Cuba se basa en reglas definidas anteriormente con la isla, y sostuvo que los usuarios cubanos no debíamos haber utilizado el servicio de monitoreo de tráfico en línea porque estábamos violando las disposiciones del embargo comercial de los Estados Unidos. Y quiero recalcar que no es el único servicio que ahora nos privan de ello, sino que desde el punto de vista de Google tenemos otros servicios a los cuales no podemos acceder. Por lo tanto, la contradicción de esta información anterior, cuando una vez más nos están bloqueando la posibilidad de usar un servicio gratuito como es el caso de Google Analytics, que nos permitía estudiar los sitios web de donde nos consultaban, o sea, tener una información de referencia. Bueno,
Informaciones recientes de cómo nos está afectando el bloqueo. Bueno, desde Las Tunas conocíamos que precisamente habían sido víctimas también del bloqueo, porque la jornada cucalambiana iba a contar con la agrupación músico danzar infantil Wilson Song and Dance Company de Chicago, que se le impidió asistir a esta jornada cucalambiana de Las Tunas. Son miembros de una compañía que integran unos 150 niños de 3 a 13 años que se han dedicado a difundir las tradiciones de la cultura polaca, y les prohibieron venir a Cuba a la jornada cucalambiana. Se dice que bueno, tenían muchas expectativas para estar y no pudieron estar, a pesar de que es una de las compañías más grandes y más conocidas de Chicago. Otro ejemplo que evidencia el bloqueo hacia nuestro país y la imposibilidad de los estadounidenses de venir a Cuba está relacionada con Maravana. Autoridades deportivas cubanas informaron recientemente que Estados Unidos obstaculizó la participación de ciudadanos de ese país en el Maravana. La dirección del proyecto de Maravana señalaba que el 26 de junio conoció la cancelación del programa de la agencia estadounidense Inside Cuba, que desde el 2011 promovía la participación de corredores de Estados Unidos y que ahora iban a venir a la 26 edición del Maravana para el 18 de noviembre. A partir de un correo electrónico donde se decía que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos, decía que ese maratón no calificaba en el programa Pueblo a Pueblo, como explicaba Taladrí, a pesar de que en el año 2011 corrieron 21 estadounidenses en el Maravana y ahora ya sabemos que no van a poder estar en la próxima edición. Bueno, los pastores por la paz constantemente han estado sufriendo las restricciones, a pesar de que constantemente también los han estado desafiando y han podido llegar aquí. Bueno, y esta última edición de la caravana sufrió este bloqueo en el cruce de White Rock Lane, en la costa oeste de la frontera con Canadá, con un camión de ayuda humanitaria, con cargamento de sillas de ruedas, artículos educativos y deportivos, y les pedían que tenían que pagar un gravamen por este tipo de producto, que no lo debe pagar como tal, pero bueno, se sabe que el argumento esencial es tratar de que no llegaran a Cuba la caravana y lo que significa como tal la caravana, a pesar de que bueno, la caravana ha logrado solidaridad una vez más de los estadounidenses, que una vez que han roto este bloqueo pues han logrado tener mucha más ayuda de muchas ciudades. Y bueno, se ha estado informando de manera muy escueta en algunos medios el tema del juicio, de la vista oral y el supuesto juicio que se debe dar en noviembre por el caso Sintel, y lo que decía Taladrí y Lázaro es cierto. Muchos medios alternativos se están preguntando por qué 10 años después, y si de verdad van a ser condenados y si de verdad van a comparecer ante la justicia española los que tuvieron que ver con la quiebra y el daño a los 1.826 trabajadores de la empresa Sintel, Randy. Gracias, Aisa, por esta noticia. Noticias del bloqueo, noticias de fondos para la subversión, de eso hemos hablado ahí. Se me gustaría después escuchar las opiniones de Taladrí y Lázaro, pero antes vámonos hasta el Centro de Operaciones Internacionales, porque me comunican ya por interno que tenemos pues contacto telefónico con Marlene Nick, periodista cubano radicado en Miami, de quien por supuesto queremos conocer apreciaciones sobre algunos de estos acontecimientos que hemos estado hablando en nuestra mesa redonda. Sí, Randy, efectivamente ya tenemos en la línea telefónica a Max Lesnick, periodista de Radio Miami, dirigente de Alianza Martiana. Max, nos interesa conocer en qué estado se encuentran las investigaciones del atentado a Airlines Brokers. Realmente, Irma, la investigación es muy secreta. Efectivamente, ha pasado mucho tiempo, digamos de alguna manera, desde que ese atentado terrorista ocurrió en las oficinas de Airline Brokers. Sin embargo, solamente que al principio el FBI enseñó una película tomada desde una casa vecina donde un carro aparecía y sin ningún otro tipo de información, han hecho silencio absolutamente. Realmente es bochornoso que en una ciudad como Miami,
donde en una ocasión se le llamó la ciudad de las bombas, haya vuelto de nuevo la sombra del terrorismo, que impunemente se ha mantenido absolutamente estática la investigación y que no haya pruebas aparecidas hasta ahora de quiénes fueron los autores de ese criminal atentado. Es preocupante porque después del 9/11 fatídico del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York, se suponía que las investigaciones que aportaban los servicios de inteligencia internos de Estados Unidos arrojaran pistas sobre posibles acciones de este tipo. Sin embargo, cuando llegamos a Miami y se trata del tema cubano, ahí hay una sombra absolutamente de incomprensión y no hay manera de que las autoridades digan oficialmente la investigación condujo al arresto de tal o más cual terrorista. Entonces se puede inferir que hay falta de voluntad política, de voluntad investigativa. Ni voluntad política, ni realmente, diríamos, no solamente voluntad política, sino voluntad investigativa por parte de las agencias encargadas de prevenir el terrorismo. Y esto es grave porque se empieza con el terrorismo entre los cubanos y se termina el terrorismo extendiéndose por toda la nación. Yo creo que esto, más que una preocupación para los que pudiéramos ser víctimas de estas actividades criminales, debe ser una preocupación nacional de todo el país y de sus autoridades. Y no creo que esto sea cuestión de demócratas o republicanos. Yo creo que el tema del terrorismo trasciende las ideologías y los partidos políticos. Y es bochornoso que a estas alturas todavía no hay una declaración oficial de alguna agencia investigativa diciendo estamos tras la pista y aquí están los terroristas que acaban de ser arrestados. Hay otro tema del que quería que me hablara y es sobre las actividades que realizó este fin de semana Alianza Martiana por los 5. ¿Qué me puede decir de ello? Realmente nosotros mantenemos como una de las banderas de nuestra lucha, no solamente es contra el embargo criminal de Estados Unidos, como se le llama al bloqueo legalmente en este país, sino también el estandarte de batalla es la libertad de los 5 compañeros cubanos antiterroristas presos injustamente en cárceles norteamericanas. El pasado domingo celebramos en un hotel de Miami una de estas actividades que son frecuentes. Habló en ese evento Andrés Gómez, que es el responsable de esta actividad y el que les habla, en un acto que si no fue multitudinario fue muy militante. Se llenó el salón completamente y se plantearon las situaciones legales por las que se atraviesa y se dijo bien claro que también era falta de voluntad política por parte de la Casa Blanca de darle solución a un conflicto que se ha prolongado demasiado tiempo, y le llamo conflicto porque también se ha usado la prisión de los 5 compatriotas como instrumento de propaganda por la extrema derecha que intenta presionar a la administración para que de alguna manera se mantengan en prisión estos compañeros que ya hace rato debieran estar en libertad. Y esta actividad última, la más reciente, no será la última. Estaremos constantemente saliendo a las calles de Miami o en actividades como la que se celebró el pasado domingo en un hotel de Miami, pidiendo la libertad de los 5 por justicia, por honor y por vergüenza, que fueron las divisas que se mantuvieron en alto en esta reunión de los compañeros de la Alianza Martiana. Max, muchísimas gracias por esta actualización que ha hecho sobre lo que está ocurriendo en Miami. Que pase buenas tardes. Bueno, la llamada de Max, las noticias que nos ha dado Aixa Taladrino sitúan en 3 elementos importantes: el bloqueo, los fondos para la subversión, el terrorismo. ¿Cómo ves esta parte, pudiéramos decir, de esa política anticubana, de ese accionar de la mafia anticubana contra nuestro país? Ojo con el terrorismo, porque una buena cantidad de las bombas que el poder cubano Orlando Bush puso en la época de oro, que no es de oro, no se puede decir así, de la explosión de bombas en Miami, era pura mafia. Era que le decían a los comerciantes locales: paga un impuesto de protección, no lo pagaba
y le sonaban una bomba porque decían que habían detectado que había alguien simpatizante del castrismo, no sé qué, y era porque no pagaban impuestos de protección en el más puro estilo de cómo surgió la mafia en el barrio italiano de Nueva York, del cobro de la protección. Ojo con esta mafia y el terrorismo, ojo con la no respuesta, ojo con las coincidencias, ojo con el año electoral y que quiera desatarse algo así de desorden, y ojo porque cuando Washington ha querido acabar con las bombas en Miami, ha acabado. Y cuando Washington ha querido que no suene una más, no quiere decir que no hay alguien que pueda hacer algo por su cuenta, lo puede haber. Pero todos esos elementos hay que tenerlo en cuenta. Con relación a los fondos, muy breve, bueno, no sé si esto quería hablar con él. Sí. Bueno, con relación a los fondos, no va a cambiar, se va a mantener y va a aumentar posiblemente. Si la crisis disminuye un poquito, aprueba un poquito más. Eso no va a cambiar. Pero están ahora redirigiendo fundamentalmente al tema de las nuevas tecnologías, bueno, ahora voy. Los temas de la internet. Yo me haría la siguiente pregunta. Un grupo de niños polacos, un grupo de cultura polaca en Chicago, unos norteamericanos que vienen a correr, y ahora a eso súmenle que le aprobaron casi $1 millón para atacar el trabajo que hace el CNSX en Cuba. ¿A quién perjudica que corra un norteamericano aquí? ¿A quién perjudica que venga un niño, un grupo de, no son niños, no estoy claro si son niños, a la cosa cucalambiana de cultura polaca de Chicago? ¿A quién perjudica lo que hace el CNSX? Todas esas cosas están en el dinero de esos fondos, impedir estos viajes, denunciar que los viajes no pueden ser, impedir los contactos, por eso que explicaba Lázaro. La imagen que tienen de Cuba los norteamericanos es tan mala, que la peor experiencia que ellos puedan tener aquí es mucho mejor que la imagen que traían. Y digo peor desde el punto de vista nuestro, la peor experiencia que puedan tener. Y eso ya pasó con el famoso crucero de los estudiantes, ya esa historia la vimos. Entonces, ¿a quién perjudica eso? ¿A quién perjudica el acceso a internet? ¿A quién perjudica esas cosas? ¿Por qué atacar eso? ¿Por qué en vez de igual que con la familia, por qué decir reunificación familiar, viajes familiares normales? No, ¿por qué decir que tiene que ser también un instrumento de una política? ¿Por qué no contribuir al desarrollo del internet libremente y no decir no, tiene que ser instrumento de nuestra política? Todo contra Cuba vale, todo lo tratan de usar. La reunificación familiar, la política migratoria, el acceso al internet, los intercambios humanitarios, que vengan a correr, que vengan a cantar, todo. La orquesta filarmónica, ¿no recuerdan la orquesta filarmónica de Nueva York? Que no pudo, sencillamente. Entonces el problema es ese. Después dicen que uno tiene mentalidad de aquí en Cuba de plaza sitiada. No, plaza sitiada no, por todos lados bombardean, lo que sea, en el tema que sea, en el asunto que sea. Y todo lo tratan de, en vez de que fluya normalmente una carrera, un coro de niños, la internet o la reunificación familiar, no, tratar de usarlo como un instrumento de la política para cambiar o derrocar el gobierno legítimo que no reconocen en Cuba. Que por cierto, he visto bastante disciplinada a la FARC, Lázaro. Todas las semanas prácticamente hay alguna noticia de multa con el tema del bloqueo a alguna entidad. Ahora la última es a una entidad que una filial de esa entidad norteamericana le vendía cebada a Cuba, la han multado con más de $1 millón y casi todas las semanas sale alguna noticia sobre el tema de una multa en el ámbito del bloqueo. Ese por un lado, y por el otro, una disciplinada FARC y un indisciplinado FBI que no ha podido lograr a estas alturas saber quién fue el que puso la bomba en esta agencia de viaje en Miami. Rami, fíjate, para justificar la entrega de todo el dinero ese que hace feliz a la mafia de Miami y algunos aquí como el Camaján, etcétera, etcétera, o Camaján, que tenemos unos cuantos ahí. Camajanes y Camajanas. Camajanes y Camajanes. Para justificar todo eso, la propia Hillary Clinton dijo que había que subir la escalada de agresiones y tensiones contra Cuba para tratar de cambiar el régimen. Y lo dijo recientemente. Yo te digo que todo eso tiene que explicar, desde mi punto de vista, eso que tú estás diciendo. En el gobierno de Obama, fíjate, toda la flexibilidad que tú hablabas al principio, Taladín, en el gobierno de Obama se han puesto más multas que en
toda la administración Bush 8 años y los 4 de Clinton. Desde el punto de vista de dinero dado para la subversión interna, se han dado más dinero en el gobierno de Obama, porque son las inconsecuencias de esta política, son las inconsecuencias de estos grupos de poder que se aprovechan de todas las contingencias. Y es lo que te puedo explicar. A eso se reduce la diplomacia inteligente, ¿no? ¿Te acuerdas? La diplomacia, ¿te acuerdas que el día aquel que hablamos, el señor conductor del programa ese de la televisión de Miami, que decía novedoso, qué novedad, que tenía ahí en su programa hablando del acto terrorista en Miami? Que todo era novedoso para él. Que todo era novedoso, y dije, bueno, ¿cómo va a ser novedoso si ha habido más de 350? Bueno, él esa noche mismo nos dijo ahí 20 barbaridades. Bueno, habría que preguntarle, han pasado 12 semanas de esa bomba en Miami, y nada, el FBI, silencio. No hay ni tan siquiera, la prensa ha olvidado ya el episodio. Oye, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Porque es lo que dije aquel día, dije hace 10 años, como lo ha dicho Taladrí, como lo ha dicho tú, lo ha dicho el comandante en jefe, lo ha dicho todo el mundo en Cuba. Esto es parte de una esencia política. Esto no es un hecho aislado por aquí y por allá. Esta gente actúa, los Riveritas, la Loba Feroz y toda esta gente actúan con ese grado de impunidad porque se sienten reafirmados, se sienten respaldados por la política de agresión del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Esa es la verdad histórica. Y eso es lo que te puedo explicar, eso que tú me estabas preguntando, que el FBI no haga nada, que la OFAC ande suerte y sin vacunar, como decimos los cubanos, poniendo multa a troche y mucho. Más de 600 millones en un banco holandés, más de 1 millón en empresas cebadas. Fíjate, insisto, siguen con su aparatazo contra Cuba por encima de cualquier otra tendencia política. Se dijo que iban a combatir el dinero de la mafia narcotraficante, que iban a combatir el dinero del terrorismo. Para nada. El tema de la OFAC en su esencia es Cuba y siguen dedicando más funcionarios a poner en práctica el bloqueo contra Cuba que a perseguir realmente el dinero del narcotráfico y el terrorismo. Oye, es la orden ejecutiva del presidente Eisenhower del 17 de marzo de 1960. Leámosla, busquémosla y veremos que para nada ha cambiado esta política, es lo mismo. Y mientras persiguen a las empresas que comercian con Cuba, hay poco realmente de cómo enfrentar. Lo mismo desde el gobierno de la Florida que del gobierno de Estados Unidos, un fenómeno que se sigue manifestando creciente en el estado del sur de los Estados Unidos. El narcotráfico como un fenómeno social en la Florida. Hace unos días un video conmocionó al mundo. Es evidente el impacto mundial que ocasionó el caso del llamado caníbal de Miami cuando el señor Rudy Eugene atacó a su víctima Ronald Popo. En ese momento se alegó que la causa hubiera podido ser un nuevo tipo de droga sintética. Recientemente se ha emitido el resultado del laboratorio de toxicología, el cual plantea: el condado Miami-Dade ha completado el examen de toxicología del señor Rudy Eugene, el cual ha determinado que el laboratorio toxicológico ha identificado componentes activos de la marihuana, pero no ha detectado otro tipo de drogas, alcohol o prescripción médica. La pregunta que todos nos hacemos: ¿puede solamente la marihuana ocasionar estos signos y síntomas en un individuo? Las autoridades aún investigan si el llamado caníbal de Miami actuó bajo los efectos de drogas sintéticas, las cuales se venden legalmente en forma de sobres con incienso de hierbas y como sales de baño.
Los paquetes que contienen estos narcóticos se comercializan como productos de uso tradicional y cotidiano. Aparecen con nombres como Ivory Wave y Cloud9, sustancias que producen sensaciones similares al éxtasis. Aún los efectos puntuales de las drogas sintéticas son desconocidos. Se habla de psicosis, delirios, alucinaciones auditivas y táctiles, pero ciertamente se ignoran qué consecuencias producen a largo plazo. Al sur de la Florida se han detectado ventas de este tipo de narcóticos en distintos lugares como gasolineras y licorerías. En algunos condados, las autoridades han prohibido su venta. Sin embargo, las sales de baño se adquieren a través de internet y su uso en Miami sigue siendo legal. Cada paquete de droga sintética cuesta entre 5 y 20 dólares y se advierte que los productos no son para consumo humano, por lo que es difícil regular la venta de estas sustancias. En Estados Unidos, las drogas reportan beneficios por más de 100.000 millones de dólares anuales, que también ayudan a mover la economía de una sociedad donde el consumo es la base del crecimiento del Producto Interno Bruto. Según señala el sitio Cuba Debate, el negocio de la droga se ha incrementado desde el estallido de la crisis en la Florida, donde los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables, pues con el consumo de estupefacientes corren el riesgo de adquirir de manera permanente enfermedades mentales graves como esquizofrenia y trastorno bipolar. Ante todo esto cabría preguntarse, ¿cuáles son las prioridades del gobierno estadounidense? ¿Se vislumbra alguna solución real para este flagelo? Bueno, pero ese no es el tema que preocupa a los políticos, ese es un tema que tendrá que resolver la sociedad según los grandes asuntos que parecen discutirse ahora en la política norteamericana, y la Florida es asiento de uno de los, pudiéramos decir, asuntos más álgidos de la contienda electoral, un estado que puede ser decisivo en la contienda de noviembre. Hacia allí siguen dirigiendo sus miradas tanto la campaña de Romney como la de Obama. Estas son algunas noticias que están llegando sobre la campaña electoral en Estados Unidos. La campaña republicana ha salido en defensa de su candidato presidencial Mitt Romney, mientras su rival demócrata, el presidente Barack Obama, ha rechazado pedir disculpas por recordar el pasado de Romney al frente de la empresa Bain Capital. Ahora sabemos que este presidente dirá o hará cualquier cosa por mantenerse en el cargo, denunció Ed Gillespie, que es el asesor de la campaña de Romney, en un programa de la cadena CNN, mientras el congresista republicano Paul Ryan dijo en otro programa que Obama está dividiendo y distrayendo al país con sus ataques al pasado de Romney en el Bain Capital, y agregó que el mandatario ya no es el candidato de la esperanza y del cambio como había prometido en el 2008. El candidato republicano abrió un cuartel de campaña en Hialeah. Las oficinas fueron abiertas con la presencia del alcalde Carlos Hernández, también el congresista Mario Díaz Balar. La oficina estará buscando voluntarios en la ciudad. Este hecho parece reflejar el creciente interés de ambos candidatos en el voto hispano, sobre todo en un estado considerado clave como la Florida. Bueno, la Florida en la contienda electoral, Taladri, ¿cuáles son los últimos acontecimientos? ¿Cómo ves la disputa por este estado? Sí, voy a tratar de ser lo más conciso posible por la hora. No sé si hay un mapa de la Florida por ahí que me puedan ayudar con un mapa de la Florida. No. Bueno, ahí está, mire. ¿Cuál es el problema de la Florida? ¿Es uno de los estados decisivos? Sí, por la cantidad de votos electorales. ¿Es un estado que está parejo? Sí, la diferencia de menos de 3 puntos. Es el quinto, ¿no? Sí. Más votos aporta. No, yo creo que ya superó, ya está por el cuarto, ya creo, no estoy seguro ahora, tiene 29. Ahora, ¿es un estado decisivo? Sí, porque está dentro del margen de 3% de diferencia entre los dos candidatos. Ahora bien, los cubanos, que es lo que estamos analizando hoy, ¿qué por ciento son los cubanos, los votantes en la Florida? No llegan al 10%. Se mueve entre el 6 y el 8% de los votantes de todo el estado. Por tanto, en números no son decisivos. Ahora, usted tiene que trazar una línea. Fíjese donde está Orlando y Tampa, más o menos eso por el medio de la península. De ahí para arriba, de Orlando y Tampa para arriba, ese es un estado sureño clásico, donde van a votar contra Obama masivamente, como van a votar en casi todos los estados sureños, Mississippi, Alabama, Georgia, etc. En esa parte de arriba. Ahora, ese corredor del medio, Tampa, Florida, que más o menos divide la península por el medio, eso es clave, porque hay muchísimo dinero ahí. Muchísimo dinero, hay muchos demócratas, pero también hay republicanos moderados, y ahí se busca muchísimo dinero. Y el sur tiene el famoso condado de Miami-Dade y Los Cayos.
En el condado de Miami-Dade es donde sí los cubanos tienen una proporción de votos grande, o sea, en el condado son casi 40 y pico por ciento, por alrededor del 40% de los votantes, ¿no? Y en Los Cayos hay muchos jubilados, judíos, demócratas, etcétera, allá en la otra parte. Entonces, para ganar la Florida, fíjense que rompecabezas. La parte norte va a votar republicana. En el medio hay mucho dinero. Y usted se pregunta, si los cubanos son solamente el 6 al 8% de los votantes del estado, ¿por qué la importancia de los dos candidatos yendo allí buscando? Ahí está la palabra, buscando. Hay distintas escuelas de pensamiento. Hay quien dice que es por el dinero que aportan, que es verdad. Es muy superior el dinero que aportan a la donación de la campaña que el peso de la cantidad de votos que aplican. Ahora, lo que está claro es que un candidato puede ganar la presidencia perdiendo la Florida, aunque nadie la quiere perder. Segundo, se puede ganar el estado de la Florida perdiendo el condado de Miami-Dade. También puede suceder. E incluso se puede dar que un demócrata gane el condado de Miami-Dade, aún con el voto cubano, que siempre va a ser no demócrata. O sea, va a ganar el candidato republicano ese voto en mayor o menor proporción. Y no olviden que en ese rompecabezas está el voto dominicano, el voto puertorriqueño, el voto haitiano, el voto del resto de los emigrados latinoamericanos, que salvo el voto de los venezolanos emigrados, es de los venezolanos muy parecido al voto de los cubanos, de los emigrantes. El resto no. El resto sí, los demócratas tienen aproximadamente el 60% del voto hispano en el resto de las minorías. Entonces, con ese rompecabezas, la consecuencia es, pues si alguien no lo entendió por poco tiempo, es que los dos candidatos van a seguir yendo a la Florida, van a viajar muchísimo a la Florida. Ya no son los candidatos, hasta las mujeres, porque Michelle Obama por allá por la Florida. Eso es candidato, eso es candidatura. La convención republicana. La convención va a ser ahí, pero no solo eso, sino que van a ir a la parte norte a prometer cosas que quieren oír en la parte norte del estado. Van a ir al medio y van a hablar de otra cosa, y posiblemente vayan a la parte del sur de la Florida y hablen de otra, buscando votos y también financiamiento, dinero. Y eso va a ocurrir. Y van a oír, con relación a Cuba, en el condado de Miami-Dade, el tipo de declaraciones que quieren oír cerca del 40% de los votantes de ese condado, que son este grupo cubano, que no todos votan monolíticamente, que la mayoría está contra la propuesta de reducir los viajes a Cuba y la propuesta de David Rivera, aunque sea un número bastante pegado, pero no tiene mayoría, lo cual obligará a que a lo mejor eviten hablar de ese proyecto, pero hablen de que vamos a derribar la tiranía, etcétera, 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 la retórica habitual. Lo que pasa es que también buena parte de esos que están a favor de los viajes no son ciudadanos y no votan. Y también, ¿qué pasa? De los cubanos que han emigrado hacia Estados Unidos del año 95 para acá, después de los acuerdos migratorios, la inmensa mayoría no se registra y no vota. Y esos viajan a Cuba, pero por alguna razón que les tocará a ellos quizás explicarla, no se registran y no votan. La inmensa mayoría, y son varios cientos de miles ya, no son un número a despreciar. Y esa gente está opuesta a ese proyecto de ley. Bueno, Lázaro, ¿algún otro elemento? Ya, con lo que dijo el profesor, ¿qué voy a decir? Qué gracioso. Bueno, pues eso es también, podríamos decir, el dilema electoral de la Florida. Habrá que seguirlo hacia adelante. Va a ser un estado clave en las elecciones de noviembre. Está corriendo mucho dinero en la Florida para estas elecciones y los candidatos están yendo a buscar ese dinero allí en la Florida. Así que tendremos que seguirlo acá desde nuestra mesa redonda. No tengo mucho tiempo para más. Creo que ahí se tenía alguna noticia por ahí del ámbito social de Miami que nos puede dar. Sí, muy rápido, Randy. Bueno, hay quejas en la Florida por el tema del uso de aviones militares para fumigar. Incluso salió en Facebook una foto de un ciudadano que le preocupó el avión militar, incluso que le cayó la fumigación ahí en la Florida. Ahí están las imágenes en Facebook del avión militar. El asesino de Trayvon Martin ahora lo acusa una prima de abuso sexual. Es lo último que está saliendo. La Florida como primer lugar en el fraude hipotecario. Da una idea de lo que está pasando. Ya ha dicho el gobernador de la Florida que no va a aplicar la reforma sanitaria de Obama. Un adolescente al sur de la Florida, el tema de los adolescentes y la violencia, ha sido culpado por el intento de homicidio de una compañera. En las escuelas de Miami-Dade se están preocupando por el tema de las drogas de manera muy seria, la Junta Escolar, las nuevas personas por este tema, y bueno, hay grupos de personas que ya están recogiendo firmas para detener la habilitación de los votantes de la Florida. Hay un movimiento de defensa
porque precisamente los latinos van a ser los más perjudicados si se aplica lo que está pidiendo el gobernador. Personas que no van a tener derecho al voto por decisión del gobernador de si no los dejan votar, se los inhabilitan en la Florida. Sobre todo en la Florida, en los últimos, que yo recuerdo, 20, 25... Todo el que no convenga no vota. No vota. Esa es una política común en ese sistema. Ni preso. Ni preso, y sobre todo en la Florida, porque desde que... No es que esté preso, sino que haya estado preso. Ha estado preso, si no está libre no vota. No le restituyen nunca su derecho. Bueno, gracias a ustedes, así estamos llegando al final de nuestra mesa redonda informativa de hoy. Por supuesto que hay muchos más elementos para el análisis y en otro momento volveremos sobre este tema. Mañana estaremos de nuevo con ustedes y les recordamos que la mesa redonda estará a partir del 30 de septiembre en escenarios olímpicos. Nos vamos entonces y nos despedimos con nuestras imágenes del día que tienen que ver con las protestas que siguen y ya van más de 1000 en España contra la política de recortes sociales y la política de choque social del gobierno de España. Muy buenas noches. 30 de julio.